Y bienvenidos a este nuevo tema. Hoy estudiaremos un periodo importante en la historia de Bolivia, la República Oligárquica y el caudillismo militar. Durante el siglo XIX, el país vivió mucha inestabilidad política. Muchos presidentes llegaban con poder mediante el golpe de Estado y no por elecciones. En este contexto, el poder estuvo concentrado en pequeños grupos de élite, mientras gran parte de la población no participaba en las decisiones políticas. Es un periodo muy interesante del cual queremos aprender. Primero debemos entender qué es el caudillismo. El caudillismo es un sistema político donde el poder se concentra en un líder fuerte llamado caudillo, generalmente un militar. Este sistema gobierna apoyándose en el ejército o en seguidores armados. Un ejemplo en Bolivia fue Mariano Melgarejo, quien gobernó con gran poder personal. Muchos caudillos llegaban al poder mediante revoluciones o golpes militares. Y también debemos entender qué es una república oligárquica. Una oligarquía es un sistema donde el poder se controla o está controlado por un pequeño grupo privilegiado. En Bolivia ese grupo estaba formado por grandes propietarios de tierras, empresarios mineros y élites políticas. Por tanto, la mayoría del pueblo no tenía derecho a votar ni participar en el gobierno. Durante la independencia de Bolivia en 1825, Bolivia enfrentó grandes desafíos. El nuevo país tenía una economía débil, poca infraestructura y grandes conflictos políticos constantes. Esto provocó que los militares tuvieran mucha influencia en la política. Por eso, durante gran parte del siglo XIX, los presidentes fueron militares. En el campo económico surgió un debate importante. Había dos ideas económicas principales: el librecambismo y el proteccionismo. Ambas buscaban definir cómo debía desarrollarse la economía del país. El librecambismo defendía el comercio libre entre países. Esto significaba que Bolivia podía comprar y vender productos sin muchas restricciones. Por ejemplo, si un país podía producir telas más baratas, podían importarse sin problema. Sin embargo, eso a veces perjudicaba a la producción local. En cambio, el proteccionismo buscaba proteger la producción nacional. Para lograrlo, el Estado podía poner impuestos a productos extranjeros y limitar las importaciones. La idea era defender los productos bolivianos frente a la competencia externa. Durante el gobierno de Antonio José de Sucre, se promovió la inversión extranjera para reactivar la minería. Posteriormente, el mariscal Andrés de Santa Cruz impuso políticas más proteccionistas. Además, durante su gobierno se desarrolló el puerto de Cobija, que fue el único puerto boliviano en el Pacífico de aquella época. Estas diferencias económicas generaron una fuerte polarización política. Los grupos políticos y militares se dividieron defendiendo diferentes intereses. Esto provocó enfrentamientos políticos, golpes de Estado y cambios constantes de gobiernos. Uno de los recursos más importantes de aquella época fue la quina. Es la corteza de un árbol que contiene una sustancia utilizada para combatir la malaria. Por eso era muy demandada en Europa. La quina fue uno de los primeros productos de exportación importantes de Bolivia. Durante el gobierno de José Vallivian, la quina se convirtió en una fuente importante de ingresos. Incluso se creó un sistema de monopolio estatal, es decir, el Estado controlaba el comercio de quina. Esto permitió aumentar los recursos económicos del país. Uno de los presidentes más conocidos de esta época fue Manuel Isidoro Belzu. Belzu gobernó Bolivia entre 1848 y 1855. A diferencia de otros gobernantes, buscó apoyo en los sectores populares como artesanos y mestizos. Por esa cercanía, el pueblo también lo llamaba Tata Belzu. Durante su gobierno, Belzu tomó algunas medidas importantes. Por ejemplo, abolió completamente la esclavitud, enfrentó a los grupos oligárquicos y fortaleció los símbolos nacionales. La bandera boliviana fue izada oficialmente en el faro de Conchupata, en Oruro, durante su gobierno. Uno de los grandes problemas de Bolivia de esa época era la desigualdad en la distribución de las tierras. Muchos territorios estaban concentrados en grandes haciendas. Mientras tanto, muchas comunidades indígenas dependían de tierras comunitarias para sobrevivir. El caudillismo militar tenía varias características. Entre ellas estaba, por ejemplo, el uso del ejército para gobernar,
ambiciones personales de poder y conflictos entre líderes militares. Entre 1841 y 1880, Bolivia tuvo varios gobiernos caudillistas consecutivos. Más tarde, en el año 1857, llegó al poder José María Linares. Fue el primer presidente civil de Bolivia. Sin embargo, para mantener el control político, terminó concentrando el poder y gobernando como dictador. Esto demuestra la inestabilidad política de esa época. Otro personaje importante fue Mariano Melgarejo. Melgarejo llegó al poder mediante un golpe de Estado. Su gobierno es muy recordado por el abuso que tenía de su poder, las decisiones perjudiciales que él tomó para el país y conflictos con las comunidades indígenas. Durante el gobierno de Melgarejo ocurrió uno de los hechos más graves, la expropiación de tierras comunales indígenas. Muchas comunidades fueron obligadas a comprar tierras que antes eran suyas. Estas tierras fueron vendidas luego a hacendados a precios muy bajos. Otro hecho importante fue el movimiento de Andrés Ibáñez y los igualitarios. Este movimiento buscaba igualdad social, redistribución de tierras y eliminación de los privilegios de las élites. Sin embargo, el movimiento fue reprimido y sus líderes fueron ejecutados. En conclusión, podemos decir que el siglo XIX en Bolivia estuvo marcado por caudillos militares, poder oligárquico, desigualdad social y conflictos políticos constantes. Estudiar este periodo nos ayuda a comprender cómo se formó el Estado y sus desafíos históricos. Así que para seguir profundizando, que es a lo que tenemos, te invito a continuar en el aula virtual.